Hola, Shalom, ¿cómo están? Les saludo desde aquí de Mendoza, Argentina, para bendecir sus vidas a través de la palabra del Eterno. Y bueno, acá tengo los apuntes ya resumiditos de la Parashat 42 y 43. O sea, Parashá, para los que no saben y por primera vez ven el video, es porción. Así que esta es la porción número 42 y 43 que se llama Matot. Y Matot significa tribus. Entonces, también tenemos que entender de esta parashá que cuando hablamos de números, porque todavía estamos en el libro de números, no solamente hablamos de un conteo como se nos han enseñado, sino que número significa Bamidbar, es decir, desierto, en el desierto. Y es muy interesante entender esto de en el desierto porque nosotros podemos comparar nuestra vida con la vida y los sucesos, los acontecimientos que vivieron los hijos de Israel en el desierto. Entonces es interesante verlo desde ese punto de vista a este libro. Los traductores al poner números da la sensación de que vamos a hablar de números y no, hay algo más superior, ¿no es cierto? Que es esa comparación que se puede hacer y podemos extraer una gran riqueza. Esta parashá o esta porción comienza con la seriedad de lo que es los votos o las promesas que hacemos. Sabemos nosotros que cuando nosotros comprometemos nuestra palabra tiene que ser respetada. O sea, nosotros cada vez que hacemos una promesa a un prójimo, a nuestros esposos, hijos, amigos, jefes, lo que sea que hagamos una promesa, esa palabra debe ser cumplida, ¿no es cierto? Porque eso habla de la veracidad del Eterno en nuestras vidas también. Y si le prometemos algo al Eterno, también tiene que ser cumplido. Entonces, vamos a Números 32. Allí habla de las promesas o votos a Yahweh. Y dice así: cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, que cuando nosotros hacemos un voto o una promesa, estamos ligándonos con esa voto o con esa promesa. Hay una ligadura y esa ligadura va a ser tenida en cuenta. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado no las hagamos a la ligera, ni a nuestro prójimo ni al Eterno. Cuando entendemos que Yeshua es la misma palabra de Yahweh, la palabra por medio de la cual fueron creados los cielos y la tierra, que Yeshua es la palabra de Yahweh hecha con figura de hombre, que Él envió su palabra a Yeshua, entonces entendemos por qué para Yahweh cada palabra que sale de nuestra boca tiene un importante significado. ¿No es cierto? En el Sinaí, el Padre Eterno habló a través de su boca, Yeshua. Así que cada mandamiento de la Torá es mandamiento de Yeshua, ya que Él es la Torá viviente. O sea, Él es la menra, Él es el verbo, Él es la palabra del Elohim. Así que cada vez que habla Yeshua. Aleluya. Asusta pensar con cuánta facilidad hacemos votos a Yeshua cuando lo recibimos en nuestra vida. Promesas que olvidamos con frecuencia. Las palabras que muchas personas repiten sin pensar cuando se animan las congregaciones a repetir en general la aceptación de Yeshua como Señor y Salvador de nuestras vidas. Todo esto es preocupante, porque cada palabra que sale de nuestra boca no debe ser ociosa. Tiene que venir con una reflexión de parte de nosotros, de lo que estamos diciendo, porque eso que estamos diciendo conlleva en nosotros una responsabilidad.
Entonces le prometemos hacerlo a Él, nuestro Señor, pero seguimos gobernando nosotros nuestras vidas. Lo hacemos nuestro pastor, pero luego seguimos a otras voces. Entonces es muy delicado todo esto de hacer promesas, como nos hacían hacer en las congregaciones. Cuando íbamos a las congregaciones nos hacían hacer promesas de seguir al Eterno y que con eso ya estaba todo hecho. Y no es así, porque hay de nuestra parte una obediencia, una acción que tenemos que poner para que eso se cumpla, ¿no es cierto? Y si no estamos dispuestos, entonces no es el momento para nosotros, entonces es mejor no comprometernos, no hacer la promesa si no vamos a estar dispuestos. Llama la atención en la Torá que este mandamiento a cumplir los votos lo hace Yahweh a través de Moisés, pero él solo lo expresa a la cabeza de las tribus, a las autoridades. Hablando entonces de la importancia y la responsabilidad del liderazgo. O sea, el liderazgo no está para pisar la cabeza al que está más abajo, sino hay que ver al liderazgo como un asunto de responsabilidades. La responsabilidad del liderazgo sobre los votos que sus ovejas hacen al Padre. O sea, el liderazgo tiene que frenar toda conducta que no esté en condiciones, ¿no es cierto?, según la palabra. O sea, no motivar a las ovejas a que hagan promesas que luego no van a cumplir. Entonces, también expresa el mandamiento que si una mujer hace un voto o una promesa inapropiada delante de su esposo o su padre, si es menor de edad, puede revocar el voto inmediatamente, o si no, se convertirá en culpable delante del padre si la esposa no lo cumpliere. O sea, habla de eso, que el hombre puede revocar un voto que no estuviera la mujer preparada para cumplir. En estos días, las promesas se han convertido en algo vano. Antes, yo recuerdo, muchos años atrás, no se firmaban contratos, no se hacían convenios, era todo de palabra. La palabra tenía un valor en nuestra sociedad. Hoy por hoy, como vemos, si no firmamos todo y aún firmando se violan los contratos. Así que imagínense en el estado que ha caído, ¿no? Nuestra sociedad, la gente, las personas, los corazones han caído de la verdad, han caído de estos mandamientos. Y fíjense qué importante es conocer este mandamiento, porque a lo mejor hay personas que nunca han leído este mandamiento y viven de esta manera tan, digamos, sin responsabilidad por lo que hablan y lo que prometen. Entonces, qué importante es conocer la Torá. Qué importante, que antes nos decían que no era importante, pero claro, vivir sin ley es peligroso. Vivir sin es peligroso. Nos está llevando a pecar gravemente porque estamos dañando, ¿no es cierto? Estamos dañando porque somos nosotros representantes del Eterno acá en la tierra. En una palabra, somos los que acercamos al hombre al Eterno, y si nosotros como líderes fallamos en este punto, dejamos mal al Eterno. Entonces, ¿qué nos enseña este mandamiento? Que todos estamos bajo autoridad y que las autoridades establecidas, según el caso, son responsables también por la enseñanza de la seriedad que tiene que haber en nuestras palabras, ¿no es cierto? Consideramos importante hacer un llamado a los pastores, porque sobre ellos recae esta responsabilidad de promesas hechas a la ligera en las congregaciones. Es decir, vio cuando esas congregaciones enteras aceptan al Señor de la boca, pero no ha habido una reflexión en las personas y no saben a lo que viene después de esa palabra. Entonces esto los pastores lo tienen que indicar en las congregaciones para que nadie haga un voto a la ligera al Padre. En estos días las promesas se han convertido en algo vano, carente de importancia para quien las hace y quien las recibe. Promesas populares como te llamo, cuando ni siquiera tiene la intención. O sea, más bien ya es una mentira. O sea, más bien lo que ya está sucediendo entre nosotros es que cuando nos dicen te voy a llamar, es una mentira. Es como poner un trapo caliente en una herida como para aliviar el dolor, la inflamación,
pero no dan ese paso de compromiso, ¿no es cierto? Cuando dicen te llamo y nunca llaman. O sea, crean expectativas. Hoy las personas están creando expectativas unas sobre otras que después no las cumplen porque ni siquiera tienen la intención de cumplirlas. Son expresiones vacías, las que dicen, vacías de reflexión y de compromiso, que nos han llevado a pensar que de la misma manera le podemos hablar al Creador. O sea que como lo mismo que le decimos a las personas, así de esa misma manera podemos tratar al Eterno en nuestras oraciones, en las palabras que le decimos a Él. En Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, qué importante es saber mantener cerrada la boca en nuestras conversaciones diarias con las personas que nos rodean, si no vamos a decir algo contundente, que no esté vacío de reflexión. Somos un pueblo especial que representa a Yahweh delante de todos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la calle. Así que tratemos a partir de este momento, por todos, de jamás hacer una promesa que no vamos a estar dispuestos a cumplir. Número 31, 1 al 18 habla de la destrucción de los madianitas. Vamos a retroceder un poco para ver de dónde surgen los madianitas. Y encontramos que Lot, sobrino de Abraham, procreó incestuosamente con sus hijas, dando origen a los moabitas y a los amonitas, ascendientes directos de los madianitas. Fíjense de dónde vienen los madianitas, de una relación incestuosa. Aunque Yahweh tuvo también misericordia de estos pueblos, a través, por ejemplo, de Ruth, que era moabita, y la madre de Roboam, Naama, que era amonita. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 19:30, en Ruth 1:4, en Primera de Reyes 14:21. De todas maneras, el pecado de sus ancestros afectó esta nación que hoy la encontramos seduciendo al pueblo de Israel a pecar por consejo de Balaam. ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablamos de Balaam y de los consejos de Balaam? Que era una de las maneras de hacer caer al pueblo, era acercándolos a las mujeres para que pecaran, para que se tentaran y pecaran. Yahweh entonces a 12,000 hombres, 1,000 por cada una de las tribus de Israel, para destruir a los madianitas, y Fines, que estaba en la parashá anterior, con los vasos del santuario y las trompetas para tocar, con el objetivo de destruir el pueblo y cobrar venganza por el daño infligido a Israel. En este ataque muere precisamente, porque fue un ataque, una guerra, muere precisamente Balaam, quien fue el autor intelectual. Allí muere. Pero los hombres desobedecen la orden de destruir al pueblo y dejan con vida a las mujeres y los niños, que con el botín son llevados al campamento de Israel. O sea, imagínense, la misma causa de pecado la metieron al campamento, que eran las mujeres. Moisés entonces ordena matar a las mujeres casadas, ya que habían sido las causantes del pecado, y dejarlas en el campamento era ocasión de una nueva rebelión. O sea, había que ser drástico, o sea, había que matar a esas mujeres. ¿Cuál es la enseñanza que encierra esta porción? Es necesario limpiar nuestro entorno de todas las cosas que puedan arrastrarnos al pecado. Los hombres fueron obligados a purificarse con las aguas de la vaca roja. Eso estaba en la parashá anterior, símbolo de Yeshua, Números 19. Entonces, ser drásticos con aquellas cosas, a lo mejor estamos nosotros metidos en algunas situaciones complicadas que nos están haciendo pecar contra los propósitos del Eterno en nuestra vida. Entonces es mejor cortar rápido con eso completamente. Cerrar las puertas de una completamente, porque un poquito que dejemos así abierto es por donde se va a seguir metiendo la influencia satánica en nuestra vida. En Santiago 4:7 leemos la palabra que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es la guerra continua que nosotros tenemos día a día con el pecado,
para someternos a Dios y resistir al pecado, resistir a todas aquellas cosas que nos dañan en profundidad, porque vamos a pagar una consecuencia, vamos a tener que vivir una consecuencia de todo eso. En la salud, en todas las áreas de nuestra vida se va a notar esa consecuencia. Dice, acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, darnos cuenta de que estamos paradas en un doble ánimo, en una situación que es ni blanca ni negra, una situación, y permanecer mucho en ese doble ánimo, por lo cual podemos estar en ese doble ánimo. Hay muchas situaciones que nos llevan a que no sabemos qué hacer, pero permanecer demasiado tiempo en ese doble ánimo puede ser peligroso para nuestro destino, para ese destino que el Eterno ha marcado de bendición para nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy Yeshua, de acuerdo a esta cita de Santiago, nos pide el mismo proceso. Primero, sometimiento, ¿no? Sometimiento a Yahweh. ¿Qué quiere decir sometimiento? Obediencia. O sea, resistir al diablo o lo malo incluye quitar de nuestra vida, de nuestra casa, personas o cosas que nos motivan contra el Padre. Hay situaciones que tenemos que ser drásticos. Acercamiento a Yahweh, que significa búsqueda de su presencia y limpieza ritual después de pecar. Recuerden, Yahweh es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y quiere un pueblo santo apartado, porque nosotros somos un real sacerdocio, un pueblo apartado para Él en esta tierra, y tenemos que vivir haciendo la diferencia del resto de aquellos que aún todavía no le conocen, ¿no es cierto? Y la Parashá 43, que el nombre de la porción es Masei, que significa jornadas. Es claro, dice, que el objetivo de este recuento de las jornadas del pueblo en el desierto es demostrar la fidelidad de Yahweh para con su pueblo a pesar de sus rebeliones. Y en cierta forma asegurarse que esta generación sí entrará en la tierra prometida, según los versos de número 30 del 6 al 15, como dice aquí. Y lo voy a leer. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh, si hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra? Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Yahweh les había dado. Y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones, Eneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahweh. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahweh. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Yahweh contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Esta porción de la Torá nos da detalladamente el nombre de cada uno de los sitios donde el pueblo de Israel acampó. Es importante recordar que Israel no anduvo por el desierto errante. Aunque su viaje duró 40 años, fue guiado en todo momento por el Espíritu de Yahweh, quien en forma de columna de fuego o nube de gloria dirigió las jornadas. Debe haber sido muy hermoso ver cómo el Eterno guiaba a este pueblo en ese lugar tan peligroso como es el desierto hasta llegar a la tierra prometida. A través de una columna de fuego, una columna de humo, poder ver con los ojos. Ese pueblo tuvo un gran privilegio de ver cómo eran guiados. O sea, no es que iban porque sí, para acá, para allá, sino que el mismo Eterno los estaba guiando.
Este viaje a través del desierto es además un texto profético, ya que sabemos que muy pronto Yahweh sacará de los países del mundo su remanente, tal como lo expresa el profeta Ezequiel 20:35, donde dice: vivo yo, dice Yahweh el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Señor, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Aleluya. ¿Qué promesa? Esta promesa es mesiánica totalmente, que Él nos va a recoger de todas las naciones donde está Israel, la dispersión, ¿no es cierto?, donde están todas las tribus. Él nos va a escoger, nos va a sacar de esas naciones para reunirnos en Jerusalén y para gobernar con Él eternamente. Aleluya. Por eso le damos gracias al Eterno por ese gobierno que se viene aquí a la tierra, que dura un tiempo y luego otros ciertos acontecimientos más que vienen, que en otro momento vamos a detallar y a desarrollar para no irnos de la temática de la parashá. Números 33. Vamos con la expulsión de los cananeos. Inmediatamente después de pasar el Jordán se encontraba el pueblo de Canaán, que de acuerdo a la orden de Yahweh también debía ser destruido. Números 33, 51, 54 dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Gloria al Eterno. Pero además Yahweh hizo la siguiente advertencia en los versos 55-56, dice: y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitéis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Aleluya. Nosotros vamos a entrar como gentiles. Nosotros nos hemos injertado en el olivo natural y ahora pertenecemos a Israel. Somos de la dispersión. De alguna de las tribus somos. Así que el Eterno nos va a poner con esa tribu que somos. La pregunta es: ¿de qué tribu somos? Bueno, puede ser que el Eterno nos lo revele, puede ser que nosotros cuando leemos las características de cada tribu nos sintamos más identificados y esa puede ser nuestra tribu. Por lo pronto sabemos que vamos a ser injertados en alguna de esas tribus para poder entrar a la santa ciudad, a Jerusalén. Aleluya, donde dice, habla de 12 puertas. O sea, allí no hay 12 puertas más una puerta para los gentiles, más una puerta para la iglesia. No, son las puertas para Israel. Imagínense. Aleluya. De acuerdo al libro de Josué, este pueblo tampoco fue destruido completamente como Yahweh lo había ordenado, y las consecuencias se han vivido hasta nuestros días, cumpliéndose exactamente las palabras de Yahweh de ser aguijones para el pueblo santo. Sabemos que la Iglesia Católica adoptó muchas de estas prácticas cananeas en sus rituales. Recordemos que la orden era no solamente destruir las personas, sino también sus lugares altos, sus imágenes de fundición.
porque para que otros pueblos, tal como ocurrió, no siguieran esta adoración a falsos dioses. O sea que no solamente hay que quitar a las personas que influyen mal en nuestra vida y nos apartan de la fidelidad al Eterno, sino también a todos los altares, las imágenes y todos los que nos conecte con los dioses que ellos adoran. ¿Y quién persiguió al pueblo de Israel, al pueblo de Yahweh todo este tiempo, con su inquisición, sus cruzadas, el holocausto? ¿Quién fue? Precisamente la iglesia que adoptó las prácticas cananeas. Ellos fueron, ¿no es cierto?, los autores intelectuales de la persecución sobre Israel. La palabra de Yahweh es verdad y es para siempre. Y sus pensamientos, como dice la palabra también, no son nuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces no entendemos los mandamientos de Yahweh, nos parecen extremas sus advertencias, pero Él es el Todopoderoso, el Omnisciente, y solo nos exige obediencia. Números 33:50 habla de cuando se cruza el Jordán y habla de las condiciones para entrar en la tierra prometida. La condición de la tierra que Yahweh dio a Abraham y su descendencia tiene condiciones que los hijos de Israel deben cumplir para habitar en ella eternamente. En primer lugar, deben sacar de su vida y su tierra a las personas que los conducen al pecado, como hemos dicho. Apartarse del mundo es el verdadero significado. En segundo lugar, debe destruir toda forma de paganismo en sus vidas, imágenes, lugares altos, ídolos y celebraciones o fiestas no ordenadas por Yahweh en honor a dioses extraños. La tierra debe estar completamente libre de la presencia de dioses falsos. Y en tercer lugar, es importante saber que de acuerdo a las escrituras, solo las 12 tribus de Israel heredarán la tierra, y los gentiles que han sido injertados en el olivo se agruparán bajo las banderas de una de ellas para habitar en la presencia del Altísimo. Eso en Ezequiel 47:13. Así que nosotros nos estamos preparando para cruzar el Jordán y reinar con Yeshua para siempre. Así que le damos gracias al Eterno por esta enseñanza. Qué importante es vivir con esta enseñanza del corazón. Tengamos cuidado, ¿no es cierto?, con lo que portan las personas. Las personas que nos rodean portan ciertas cosas que nos pueden apartar, afligir, nos pueden enfriar en el camino de la tierra prometida para nuestra vida. Así que estemos atentos, discerniendo que no haya nada que ponga tropiezo a nuestra vida de fe para alcanzar a través de esa emuná, esa fe obediente y comprometida, las promesas del Eterno para Israel. Recordemos que somos de la dispersión, que nos estamos injertando, que estamos entendiendo, estamos recibiendo una educación de Yeshua HaMashiach para poder respetar los principios de la Torá en nuestra vida. Así que oramos al Eterno que esté preparando nuestra vida para ese encuentro con Él. Aleluya, para entrar por esas puertas. Que nos levantemos y nos acostemos cada día pensando en esas puertas. Mirando esas puertas a través de la visión del Espíritu y viéndonos en las filas de aquellos que van a ir entrando por esas puertas. Y cuando nosotros vemos la esperanza se aumenta en nosotros. Aunque tengamos muchas fallas hoy y muchas cosas que aún no están alineadas, sabemos que si perseveramos en buscarle a Él, Él nos da su Ruach HaKodesh para guiar el camino, para alumbrar el camino y un día realmente poder entrar por esas puertas. Una de esas 12 puertas es tu puerta, hermana, es tu puerta, hermano. A Él toda rabá y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.